Bueno, habíamos hablado sobre este fenómeno que ocurre en una película delgada que tiene propiedades ópticas manifestadas en un índice de refracción. Es un medio cristalino, por supuesto. Puede ser un medio acuoso, un aceite, por ejemplo, ¿verdad? Que tenga un grosor muy pequeño, del orden de los micrómetros o incluso los nanómetros. Y estos materiales se utilizan mucho para hacer revestimientos y evitar transmisión de rayos indeseables para ciertas longitudes de onda o hacer simplemente caracterización de materiales, ¿verdad? Ok, entonces estuvimos viendo algunas cosas relacionadas con este fenómeno, tomando en cuenta únicamente interferencia bajo las dos primeras reflexiones, una fuera de la película y otra dentro de la película, ¿verdad? O sea, la interferencia de los campos ER1 y ER2. Los demás, tanto los salientes como, bueno, los que son transmitidos hacia el otro lado de la película, como los que son reflejados, no se toman en cuenta porque esos campos tienen amplitudes bien bajas. Eso se puede verificar aquí en este problema, al cual yo los invito a que lo hagan, ¿verdad? Capítulo 9, ejercicio 33 del Hedge, para demostrar eso, ¿verdad? Bueno, entonces, esto pues lo estuvimos viendo, analizando cuál es la diferencia de trayectoria óptica, que es la que yo necesito saber para poder definir con qué fase van a llegar los campos, uno a D y otro a C. Y sobre esa fase va a ocurrir interferencia en un punto pues fuera de la película, ya sea porque van a interferir por los efectos de una lente o otro sistema, ¿verdad? Entonces, esas trayectorias ópticas tienen que ser analizadas por geometría. Eso lo hicimos por ahí, lancé algún par de preguntas, todavía debo los puntos de los que contestaron. Y determinamos, por supuesto, lo que ya sabemos, el término de interferencia relacionado con ese coseno ahí, coseno de esa fase, de ese phi, el cual tiene un valor positivo y un valor negativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá porque recuerden que ese valor máximo, ¿verdad? Que ocurre cuando el coseno es positivo, eh, es 1 positivo, depende de ese producto punto. Y eso está definiendo un estado de polarización para cada campo. Es decir, ese producto punto es igual al producto de las magnitudes por el coseno del ángulo que separa esos vectores. Entonces, en este sentido, podríamos agregar aquí, debido a la naturaleza de la polarización, una fase adicional para cada uno de estos campos, ¿verdad? Por supuesto, una fase que van a obtener al llegar a D y a C, porque se va a asumir que los campos al momento de separarse en el punto A van a estar en ese preciso instante en A, se van a encontrar en fase. Entonces, a la hora de propagarse por reflexión externa e interna, pues es posible que exista un cambio de fase y eso fue lo que vimos acá. Entonces, ¿qué va a pasar con estos vectores? Van a cambiar de dirección, ¿verdad? Al final, bajo la primera reflexión, va a haber un cambio de fase neto de pi medios del plano de polarización. El plano de polarización va a rotar un valor de más pi medios. Y en la segunda reflexión, para el otro rayo, reflexión interna en este caso, va a haber una fase neta de menos pi medios, ¿verdad? Y eso lo que genera al final es precisamente una fase neta de más menos pi, o pi, ¿verdad? O menos pi, como quiera, cualquiera de las dos. Y eso ocurre siempre y cuando se haga incidencia a un ángulo tal, acá, un ángulo teta sub i1, que no permita que se exceda el ángulo de polarización interna, teta sub p
dentro de la película. Para eso habría que hacer un poco de ley de Snell ahí, ¿verdad? En la primera y la segunda interfase. Entonces, analizando algunos medios comunes como el vidrio y el agua, vemos que ese ángulo de incidencia, θ sub I1, tiene que ser 56.30 en una película de vidrio y 52.43 en una película de agua, para que se alcance el ángulo de polarización interna. Esos son ángulos muy grandes. Entonces, tenemos un margen entre 0 y 90. Dentro de ese rango total tenemos un rango por dentro de él que es bien grande, para el cual se puede considerar que se incide a ángulos de incidencia tales que no se logra polarización interna. Entonces se obtienen las fases bajo ángulos menores a esos 55 más o menos en promedio para esos medios, de una fase neta de más o menos pi, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se excede ese ángulo? Pues las condiciones de interferencia cambian por la fase, ¿verdad? Y eso es algo que habría que... Eso se estudia en un curso posterior, ¿verdad? Un poco más avanzado. Pero se puede trabajar para ver qué es lo que aparece. Bueno, entonces, como lo habíamos mencionado aquí al final, en general y por efectos prácticos es conveniente considerar que en la mayoría de los casos se presentará una diferencia de fase entre esos dos rayos, o sea, la diferencia de fase que van a obtener los rayos en el punto D y en el punto C, ¿verdad? Según la figura esta que estaba acá. En el punto D y en el punto C de más o menos pi o 180 grados. Y eso es lo que se va a considerar. Bueno, entonces vamos a tomar nuevamente aquí lo siguiente para poder continuar con este análisis. Vamos a ver. Voy a utilizar aquí la tableta. Vamos a considerar el término de interferencia. Recuerden que el término de interferencia para la intensidad neta, para la suma de dos ondas, ¿verdad? Y 1 más, y 2 más, y 1, 2, donde y 1, 2 era en este caso y 1, 2 máximo por el coseno de phi, donde y 1, 2 máximo era este término que tenemos aquí, ¿verdad? Que se relaciona con este producto punto que está aquí arriba. Es epsilon b por el producto punto de las amplitudes vectoriales de los campos 1 y 2, ¿verdad? O sea, epsilon por la velocidad, por el producto punto sub 0,1 y es sub 0,2. Así. Bueno, entonces la fase ya sabemos. En este caso era acá R2 menos R1 más menos esta diferencia de fase. Recuerden que habíamos considerado a los campos 1 y a los campos 2, a cada uno de estos campos con una fase asociada, ¿verdad? E1, E2. En C y D, poco respectivamente, ¿verdad? Entonces, la diferencia de fase, en este caso, cuando llegan ahí a C y a D es pi, ¿verdad? Podemos evaluarlo acá. Pi. Ok. Bueno, entonces, ¿qué más? Esa diferencia que está aquí, delta R, pues no es más que la que habíamos determinado anteriormente, ¿no? Ya se sabe que es un delta. Esa diferencia delta R por geometría se había encontrado por ahí. Vamos a regresar para buscarla. Aquí, por aquí está. Vamos a ver, delta R. Delta R. Aquí están cada una de ellas, ¿verdad?
Acá, las diferencias de trayectoria óptica. Entonces, cuando usted hace la diferencia de esas dos trayectorias, porque R1 es la que está arriba, ¿verdad? Bajo reflexión externa. Y R2 es de A a B y de B a C. Entonces, esa diferencia se puede escribir a través de estas dos expresiones que están acá. Porque esta es R1 y esta es R2, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa es una diferencia de trayectoria óptica. Esa que aparece ahí. Entonces, recuerden aquí que esto lo habíamos escrito de otra forma. Vamos a escribirlo así mejor. Lambda sub 0 entre 2pi por n delta r menos más pi, ¿verdad? Entonces, esta cantidad es la diferencia de trayectoria óptica. Bueno, entonces esa la podemos escribir de la siguiente forma. N delta R sería, vamos a poner igual acá mejor. Sería igual a NP, un índice asociado a cada una de estas trayectorias, por supuesto, de A a B más de B a C, que es la que está interna, ¿verdad? Dentro de la película. Menos N1, que es el medio fuera de la película, R a D. Entonces, esta es la diferencia de trayectoria óptica, ¿verdad? Cada índice de refracción tiene que estar asociado a cada trayectoria en un medio determinado, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, en referencia a la figura, y creo que la tengo nuevamente aquí, ¿verdad? Aquí a la par. Podemos definir lo siguiente. Vamos a ver. O sea, yo lo que quiero es identificar esta cantidad y esta cantidad, ¿verdad? Según la figura. Entonces ahí está la figura a la par. Yo lo voy a escribir aquí como en grande. Vamos a ver. Yo puedo decir que RAB más RBC es igual a 2 veces D entre coseno de teta sub T1, ¿verdad? ¿Dónde está teta sub T1? Este es de acá. Teta sub I1. Teta sub T1. Teta sub I2. Teta sub T2, ¿verdad? Así lo vamos a llamar. Y esto lo vamos a hacer en general. Vamos a considerar que aquí hay otro medio. N2, ¿verdad? Vamos a diferenciar. Obviamente, aquí es claro que teta sub T1 es igual a teta sub I2, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, a ver, esa distancia de A a B y de B a C se puede escribir como 2 veces la hipotenusa de algún triángulo que se pueda formar a través del ángulo teta sub T1. Ya se sabe que el lado adyacente de este triángulo, que lo puedo dibujar acá, que es este, en color morado, violeta, tiene un grosor, ¿verdad? O sea, esto en la película tiene un grosor D. Entonces, el coseno D coseno de ese ángulo es la hipotenusa, ¿verdad? Así. Perdón, D entre el coseno de ese ángulo es la hipotenusa, porque la hipotenusa multiplicada por el coseno de teta sub T1 me da el valor D, ¿verdad? Y como son iguales por reflexión, ¿verdad? Por supuesto, este triángulo también es igual a este, ¿verdad? Acá, porque este ángulo también está aquí arriba. Teta sub T1. Entonces ahí podría establecer que tengo 2 veces la hipotenusa de uno de estos dos triángulos, ¿verdad? Entonces de esta forma se puede saber ese valor. Ok. Por otro lado,
RAD sería igual a, vamos a ver, RAD. RAD podría escribirse a través de, pues, de otro ángulo por acá, ¿verdad? Podría escribirse como el seno de teta. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Como RAC por el seno de teta sub I1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tengo esto? Este ángulo también es teta sub I1. ¿Por qué? Porque tengo ángulos que se generan de rectas perpendiculares. Estas dos son perpendiculares y estas dos son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, esos dos ángulos son iguales. El seno está relacionado con el lado opuesto. El seno de ese ángulo está relacionado con el lado opuesto. Quiere decir que la distancia de A a D sería RAC, que es la hipotenusa del triángulo, ¿verdad? Por el seno de teta sub I1. Y estamos considerando, por supuesto, si no lo identifican, este triángulo que estoy marcando en color azul. Azul claro. ¿Cierto? Acá. Bueno, entonces, aquí por la ley de Snell, yo puedo escribir como NP entre N1 por seno de teta sub T1, ¿verdad? Porque puedo utilizar la ley de Snell ahí en el punto A, ¿verdad? Para definir ese seno de teta sub I1. Se puede escribir así. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más pequeño esto para poder tenerlo por acá. Y vamos a considerar aquí que donde teta sub T1 puede relacionarse por el triángulo. Y vamos a ver aquí. No quiero ver algo. Por el triángulo equilátero. ABC. O sea, el triángulo equilátero ABC está claro ahí, ¿verdad? Recuerden que A es este, B es este que está aquí abajo y C es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, ese ángulo teta sub 1 puede relacionarse a través de ese triángulo equilátero. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, se puede escribir que RAC es igual a 2 veces D por la tangente de teta sub T1, ¿verdad? Es decir, la distancia que hay de A a C sería la correspondiente al lado opuesto, ¿verdad? De teta sub T1 multiplicado por 2, considerando la tangente, por supuesto. De tangente de teta sub T1 me da la distancia, esta que estoy marcando en azul, ¿verdad? Multiplicada por 2 me da toda la sección que tengo aquí abajo, que es la misma que tengo aquí arriba. Es la distancia de A a C. Entonces, acá, finalmente, puedo hacer lo siguiente. Con estas relaciones es posible reescribir la diferencia de trayectoria óptica como lo siguiente. A ver, N delta R, entonces sería 2 de N de la película
entre el coseno de teta sub T1, ¿verdad? Por 1 menos seno cuadrado de teta sub T1. Y eso lo que hay que hacer aquí es incluir estos términos aquí, ¿verdad? O sea, esto acá y esto. Vamos a ver. Y esto aquí, ¿verdad? Okay. Entonces tengo factor común, el índice de la película, porque este se cancela con este, ¿verdad? Tengo, a ver, tengo el seno, ¿verdad? Vamos a ver por qué, porque tengo la tangente. Recuerden que acá tengo que sustituir, ¿verdad? Este acá. Entonces, tengo 2 veces factor 2D como factor común en ambos términos también. Y tengo la tangente de teta sub T1 por el seno de teta sub T1, ¿verdad? Entonces tengo un coseno en el denominador que es también factor común en ambos términos. Coseno de teta sub T1 y tengo un 1 y un seno cuadrado porque tengo seno por tangente, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna pregunta. A ver, muchachos. Bueno. Esto quiere decir que esto se puede escribir, se cancela un coseno, ¿verdad? Coseno cuadrado arriba. Y queda 2D por n de la película por el coseno de teta sub T1, ¿verdad? Y esa es la ecuación que aparece en la mayoría de los libros para la diferencia de trayectoria óptica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí tomar en cuenta la fase que habíamos considerado anteriormente. A ver. Considerando la fase phi en el término de interferencia. Entonces se tiene que phi es igual acá. Vamos a poner K sub 0, ¿verdad? Porque es lambda sub 0 entre 2pi, perdón. Aquí estaba mal, ¿verdad? 2pi entre lambda sub 0. En algún lado lo hice mal aquí. Tengo que rectificar. Vamos a ver dónde fue. Creo que fue aquí, ¿verdad? 2pi entre lambda sub 0. Perdón. 2pi entre lambda sub 0. Entonces vamos a escribir K sub 0 como 2pi entre lambda sub 0 por n delta R más menos delta phi. Ok. En este caso vamos a utilizar el positivo por conveniencia, porque siempre un delta phi es phi 2 menos phi 1. Se va a asumir que phi 2 asocia la fase del campo que viaja una mayor distancia, ¿verdad? Es la fase que se logra en la trayectoria R2. Entonces se va a asumir que es mayor. Y se va a tomar así, esa diferencia como positiva. Igual no importa porque esa función sería una función par, ¿verdad? En el coseno. Pero bueno, entonces lo que se va a hacer aquí es considerar el más y se va a poder escribir ya esto como 4pi de np entre lambda sub 0 por el coseno de teta sub T1 más delta phi. Esa es la sustitución para la diferencia de trayectoria óptica, que es la que se tiene acá. Bueno, entonces, NP, el índice de refracción de la película por el coseno de teta sub T1, puede escribirse como NP 1 menos seno cuadrado teta sub T1. Y esto acá puede escribirse por la ley de Snell como N1 entre NP
por el seno de teta sub I1, ¿verdad? Incidencia. Y esto sería aquí al cuadrado. Entonces, puedo escribir aquí, bueno, eso sí ya sabe, sí ya se sabe. Quiere decir que la fase puede simplificarse como 2pi. Vamos a ver. Ok, voy a revisarla, la voy a escribir como tal y como la tengo acá, porque parece que hay un error en algún lado. 2pi de n al cuadrado menos n1 cuadrado seno cuadrado de teta sub i1 más delta phi, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si está bien. Coseno NPE tiene que ser 4 ahí, ¿verdad? Aquí tiene que haber un 4. Ahí debería de haber un 4, si no me equivoco. Si alguien mira algún error, me corrija, ¿verdad? Por favor. Ok, simplemente estoy reescribiendo esto, ¿verdad? Acá, todo eso. Bueno, entonces, y se está considerando esos dos términos, ¿verdad? Se está ingresando este aquí, radicando, como un cuadrado, y se cancela este con este, ¿verdad? Y queda n1 cuadrado. Entonces, eso queda al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Entonces, ahora ya tenemos el término de interferencia definido bajo esa fase. Entonces, vamos a tomar el caso 1. Interferencia constructiva. Entonces, la interferencia constructiva establece aquí que phi debe ser igual a 2n pi para n entero. ¿Por qué? Pues porque esto hace que el coseno de phi sea más 1, ¿verdad? Siempre, 0, 2pi, 4pi, etc. Entonces yo podría escribir esto en la expresión como 2n. Quedan 10 minutos, dice aquí. Vamos a ver hasta donde llegamos. Igual a 4pi de lambda sub 0. N de la película al cuadrado menos n1 cuadrado seno cuadrado de teta sub i1 a la 1 medio. Vamos a ver, a la 1 medio. Más delta phi. ¿Verdad? Entonces, si yo simplifico esto, yo me voy a dar cuenta y lo voy a omitir para que ustedes lo puedan verificar. Que el seno de teta sub i1 es igual a n de la película entre n1 por la raíz cuadrada de 1 menos lambda sub 0 entre 4pi de n de la película por 2n pi menos delta phi al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? Ok. Esa sería la expresión que debe cumplirse para que exista interferencia constructiva bajo cierto ángulo de incidencia teta sub i1. Esa sería la condición que debe cumplirse para interferencia constructiva. Entonces esto es importante considerarlo acá. Por otro lado, bueno, hay algo que hay que mencionar antes y que es importante notarlo. Vale notar que para presentarse esta condición de interferencia,
el radicando no debe tener valores negativos. Es decir que lambda sub 0 entre 4pi de np 2n pi menos delta phi al cuadrado, perdón, así como está. Esto tiene que ser, por supuesto, menor que 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si es mayor? Pues no hay ángulos entre 0 y pi medios que permitan interferencia constructiva a esa longitud de onda bajo ese grosor para ese índice de refracción en esta película. En la película que yo voy a considerar, ¿verdad? Bajo esas características. De lo contrario, sí ocurriría. ¿Y cuáles son las condiciones de interferencia? Bueno, puede ocurrir a un múltiplo entero de n, ¿verdad? Mediante un ejemplo se puede aclarar un poquito más esto. Bueno, el segundo caso sería interferencia. Vamos a ver aquí, interferencia destructiva. Interferencia destructiva es cuando el coseno toma valores negativos, es decir, 2n más 1 veces pi. Para n pertenece a los enteros. Es decir, que en este caso el coseno sería igual a menos 1, ¿verdad? Bajo esa restricción. Esto quiere decir que se considera de forma similar. O sea, solo sustituye aquí, ¿verdad? Por ese nuevo valor, simplifica y obtiene la otra condición que debe cumplirse para generar este tipo de interferencia destructiva, ¿verdad? Que es lo que en la práctica se requiere, que no aparezcan esas reflexiones, ¿verdad? Para esas longitudes de onda. Por ejemplo, un recubrimiento en una lente, yo no quiero que regrese en ciertas longitudes de onda que me pueden afectar mi aplicación, ¿verdad? Entonces, generalmente se hace mediante estas consideraciones teóricas. Esto sería NP entre N1, 1 menos, lambda sub 0, 4 veces pi de n de la película por 2n más 1 veces pi menos delta phi al cuadrado. A ver, creo que el cuadrado va acá afuera. Así. Vamos a correr un poquito más porque esta es un poquito más larga. Vamos a ver acá. Ok, esta es la otra condición a cumplirse para que se presente interferencia destructiva a esa longitud de onda lambda sub 0, a ese grosor d minúscula de la película y a ese índice de refracción NP de la película, ¿verdad? Y puede ocurrir bajo ciertos múltiplos de n, ¿verdad? Son valores discretos. Es decir, si yo diseño una película bajo la cual yo voy a definir un ángulo de incidencia, voy a construir una película con un índice de refracción específico y un grosor D, despejo para este valor y agrego valores enteros en n para ver qué longitudes de onda me va a permitir bloquear en reflexión esta película, ¿verdad? Bajo ese ángulo de incidencia. Ok, al hacer un ejemplo se va a ver un poco más claro. No sé si hay alguna pregunta. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? Denis, David, Harold, José. Hola. No, licenciado. Ok. Bueno, entonces interferencia destructiva. Yo solo tengo una, licenciado. Sí. El delta phi, ¿cómo lo vamos a sacar? Eso es a lo que yo iba ahorita, precisamente. No lo he mencionado porque en este caso, en el primer caso, asumimos que la diferencia de fase neta por esas dos reflexiones que ocurren, la externa y la interna, para llegar a C y a D, va a ser de pi, ¿verdad? Y hay otra condición que ya la vamos a revisar.
Por ahora no he mencionado nada sobre delta phi, solo en ese momento. Ahora vamos a ver, vamos a hacerlo de forma general para que no se pierda nadie. En las expresiones anteriores es importante considerar que delta phi va a tener el valor de pi cuando la película está rodeada de un medio con menor densidad. Es decir que N1 es igual a N2 y este sería menor que N de la película, ¿verdad? O sea, la película está rodeada de un medio menos denso o de un medio con índice de refracción menor al de la película, ¿verdad? Sin embargo, esta fase sería igual a 0 cuando la película está depositada en un medio más denso. Más denso. ¿Qué quiere decir? Que N1 es menor que N de la película y todavía menor el de la película que el índice de refracción del medio sobre el cual descansa, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? La película está en medio con NP, N1 sobre ella, que generalmente es aire, y por debajo puede haber un vidrio, un medio más denso que el de la película, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando ocurre esa situación, cuando los índices van aumentando, entonces tengo reflexiones externas en ambos casos.